Teatro del Absurdo, temporada 3. Un espacio sin tiempo, sin límites, sin prejuicios. Conduce Gustavo Maher. Cero forma, 100% contenido. Bienvenidos amigos a otro episodio de Teatro del Absurdo, temporada 3. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Agradecemos al público que tenemos en Argentina, en España y en Estados Unidos. Estamos re Estamos en todos lados, sí. Me acompañan, como de costumbre, ya lo escucharon a mi diestra, el señor Gustavo Cerdulo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y a la siniestra. Y a la siniestra se encuentra el señor Juan Manuel Echave. ¿Qué tal? Buenas noches. Tenemos que hacer algunos anuncios previamente. La forma de contactar al programa pueden a través de Instagram, Twitter y Facebook como @tdelabsurdo. Y nos encuentran en el canal de YouTube y en la plataforma de podcast teatrodelabsurdo.ivox.com. Y la novedad que tenemos en este programa, a partir de este programa, es que vamos a ser retransmitidos por una radio online. Sí. Esperá que me atraganté, ¿en serio? Sí, toma tranquilo. Retransmitidos. Desde el sábado 6 de octubre vamos a estar retransmitidos. Este programa concretamente va a ser el primero que va a ser retransmitido por la radio online Ragnarok, que la encuentran en laragnarock.blogspot.com. Voy a repetir eso. La Ragna, R-A-G-N-A, rock.blogspot.com. Así que un agradecimiento a Daniel Castelao, que es el dueño de la radio, que nos invitó muy graciosamente a formar parte del plantel. Muchísimas gracias. Qué linda noticia. Todos los sábados a las 18 horas, eso no lo anoté, mira vos, a las 18 horas. Todos los sábados, a las 18 horas, por Ragnarok. Por Ragnarok. Muchas gracias, Daniel Castelao. Bueno, y hoy tenemos dos invitados muy especiales. Uno, primeramente, vamos a saludar al señor Norberto Maher, que es mi padre. Podés saludar más cerca del micrófono. Buenas noches. Ahí está. ¿Por qué está mi viejo acá presente? Por varios motivos. Una, que queríamos que esté. Otra, que se nos canta. Y porque... ¿Y por qué vamos a estar por una radio online? Y aparte, claro, tenía que estar. Y aparte hay otro motivo, que es a través de él nos contactamos con nuestro otro invitado especial de hoy, que es el doctor Guillermo Maciotra, que se encuentra aquí embelesado, absorto por toda esta presentación que acabamos de hacer. Que es un poco larga, ¿no? Es un poco larga. Pero bueno, eran todas las... Son necesarias. Como dice Dolina, nuestras próximas hazañas. Es el doctor Guillermo Maciotra, es el revisionista histórico y es miembro del Instituto Nacional Browniano. Y bueno, él mismo va a explicar un poquito más sobre de qué se trata el estudio que hace sobre la historia. ¿Cómo va, Guillermo? Muy bien, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Me siento gratamente honrado de este espacio que me dan. Por favor. Yo soy un humilde investigador histórico y digamos que me introduje en la búsqueda del tema del revisionismo histórico por algo que me pasó. Ajá. Estaba en tercer año de escuela secundaria y como muchos compañeros vimos que se saltaba del interinato de Viamonte violentamente a Caseros. Claro. Y no habían, escuchábamos como que estaba la dictadura de Rosas, sí, y alguna mención a la campaña del desierto, alguna mención, y ahí se terminaba el tema. Y después todos los temas se estudiaban, sí, profundamente. O sea, vamos a decirlo claramente, lo que es la historia argentina está ligada al virreinato de Río de la Plata. Nace el virreinato con Ceballos, que le viene a poner un freno a los portugueses, porque los portugueses ya estaban en la banda oriental, claro, y pensaban cruzar el Río de la Plata y hacerse dueños de acá también, seguramente. Tal cual. Portugal se expandía, una nación de navegantes bien armados, aventureros,
mucha capacidad de ocupación inmediata y de desarrollo. No nos olvidemos que una de las últimas colonias que había en la India en el siglo XX eran las colonias de Dalmao y Boa, que eran las colonias de Portugal en la India. Tal cual. Estamos hablando muchos años después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, que la India las ocupó como se les antojó. Fueron un día y las ocuparon. Por eso es que los organismos internacionales no responden siempre de la misma manera, porque a nosotros no nos respondieron idénticamente con esos antecedentes, con la ocupación del Tíbet y otros más, en la ocupación de la recuperación de Malvinas. Pero bueno, ese es otro tema que... Pero el saltar violentamente, nosotros en este episodio histórico, en el desarrollo de la historia, bueno, a muchos de los que estábamos estudiando nos llamaba la atención. Sumado a eso, que en ese momento había un programa de televisión que se llamaba Justa del Saber, donde los colegios competían y se formaban equipos de las distintas materias, había de lengua, de literatura, claro, y también, por supuesto, de historia argentina. Y me tocó el placer, por así decirlo, de estar en contacto con el programa, no porque yo participaba, sino porque estuve en el grupo de apoyo. Nada más que eso, y yo estaba en ese momento en 4º año de escuela secundaria, pero eso me obligó a estudiar mucho. Y ahí se me despertó el interés, y además era un momento en el cual había ya una ebullición del tema. Oíamos hablar, había conferencias que tocaban el tema, había misterios que se develaban, y sin querer, como muchos que hoy me sigo hablando y viendo, nos fuimos metiendo en el tema. Yo lo hice espontáneamente, yendo a bibliotecas, yendo a conferencias. Yo fui a conferencias de José María Rosa, de Marcelo Sánchez Orondo, en el cual hablaban de la época de la Confederación Argentina. Y hablaban bien y profundamente. Una etapa que se oculta bastante. Claro, que exactamente, con muchos personajes ocultos, claro. La Argentina tiene muchos héroes olvidados y además muchos episodios olvidados que no se desarrollan convenientemente. Y una continua ubicación de las cosas, de querer juzgar episodios de hace 200 años, claro, con la ley, la mentalidad, claro, la sociedad de hoy, la economía de hoy. Eso es imposible. Claro, tal cual. O sea, no me puedo colocar en ese momento. ¿Y cómo nació esto del revisionismo histórico? El revisionismo histórico nace, ¿por qué? Porque había una historia oficial que se empieza a escribir con Mitre. Dicen que a Adolfo Saldías, el autor de la historia de la Confederación Argentina, le encargaron investigar, hacer un trabajo sobre Rosas. Investigar para cargar las tintas sobre Rosas, como en ese momento. No se podía hacer una misa por Rosas, le habían sacado todos los bienes, no tenía patrimonio. Se habían destruido sus propiedades. Destruido sus propiedades, todo eso. ¿Qué es lo que pasó? Saldías tomó contacto ¿con quién? Con Manuela Robustiana Rosas, Manuelita Rosas, que tenía en su poder todo el archivo que se llevó, porque Juan Manuel de Rosas acá no se lleva metálico, no se va con dinero, se va con el archivo de su gobierno, porque él pensó que lo iban a quemar, y exactamente lo hubieran quemado, como quemaron San Benito de Palermo. O sea, a eso me refiero. Entonces, tomó contacto, empezó a leer la documentación y escribe un libro que se llama La época de Rosas, y después lo perfecciona con la historia de la Confederación Argentina. En ese trabajo que hace, profundo, se develan muchas cosas y se le prestan atención a lo que era la documentación. Por eso
ahí se empieza a armar un poco la historia del revisionismo histórico. Claro. También con Pedro de Angeli, con Quesada, que también, Quesada hijo, que también es otro que rápidamente toma contacto con la documentación, y ahí de esa búsqueda de documentos, de análisis de correspondencia, de entrevistar a los contemporáneos de Rosas, se empieza a formar una idea de lo que había pasado en el momento. Tenía también, Manuelita, documentos de otra gente que no era Rosas. Exactamente. De Lavalle. Sí, por supuesto, o sea, él se llevó toda la documentación. O sea, Rosas, vamos a decir, entra en escena en el año 20. Bueno, entra mucho antes. Entra en las invasiones inglesas, Claro. pero digamos que entra... Era muy joven. Claro. Y después entra con el alzamiento del coronel Pagola, que ocupa la Casa de Gobierno, y los problemas que hay en Buenos Aires de anarquía. Estamos en la anarquía de los años 20 y Martín Rodríguez le solicita la colaboración. Y él había hecho un regimiento de caballería irregular para protegerse de, más que nada, de los malones, ¿no? De los indios. De los indios, exactamente. Allá en San Miguel del Monte. Exactamente, así es. Y bueno, la característica que toma Rosas es algo denominado la ley y el orden. Claro. Porque los Colorado de Monte ingresan para establecer un orden y poder pacificar la ciudad de Buenos Aires, porque era caótico el tema. Y Rosas se convierte también en un hábil político, muy hábil negociador, especialmente con los pactos de Cañuelas El primero. y de Barracas. ¿Por qué? Porque ahoga a la ciudad de Buenos Aires, donde está Lavalle instalado, que está asediada, hasta que Lavalle decide ir a verlo a él, donde él estaba, y bueno, ahí es donde empiezan a cambiar. Bueno, pero eso fue en Cañuelas. En Cañuelas. Y ahí está mezclada la historia del dulce de leche. Bueno, puede ser. Un poco. Puede ser, sí. Porque Lavalle, pues le vamos a contar a la gente, Lavalle se supone, según la historia, lo estaba esperando a Rosas en un catre de campaña, y la mujer que preparaba la negra, como le decían en ese momento, que preparaba la lechada, cuando lo fue a despertar a Rosas, se encontró que en realidad estaba Lavalle. Se pegó un susto, que mamita querida, e inmediatamente llegó Rosas y se pusieron a conversar. Igual no fue, por lo que dice la historia, no fue en ese lugar, sino que se fueron a otra estancia denominada La Miller. Caledonia. O la Caledonia, sí, Miller, o Sí, la estancia sí, Miller o la Caledonia. Era Miller el dueño, está bien. Claro, y ahí claro. es donde firman un pacto para terminar un poco con toda esos disturbios que había en la provincia de Buenos Aires, Y básicamente. la elección de un gobernador. Lo que pasa es que ahí forman como una alianza también. Sí. O sea, la forman con No Santa nos Fe. olvidemos algo. Hay versiones que dicen que Rosas y Lavalle tuvieron la misma ama de leche. Ujú. Eran hermanos. Eran hermanos. Una especie de hermanos, claro. Una Sí, sí. especie de hermanos. Hermanos de leche, por De decirlo de leche, alguna por manera. así que- decir. O sea, comprobarlo Es imposible. No hay documentación, pero sí es verdad eso. O sea, el boca a boca. Y también es que como cabeza del partido que se había formado el Federal y del Unitario, en su momento tratan de resolver la problemática, ¿no? Que era muy, muy grave. Ujú. Y en el pacto de Barracas, porque el de Cañuelas fracasa, porque la legislatura elige mal y no se respeta lo escrito, en el pacto de Barracas, acá, que es en Piñeiro, que en la quinta de los Piñeiro, que los Piñeiro eran muy prestigiosos y fueron ahí también partícipe un par de sacerdotes, unos cuales era el presbítero Zabaleta, que era el deán de la catedral, que está sepultado en la Catedral de Buenos Aires, y que él, facilitó las cosas de que se volvieran a reunir y armar
elección para tener esa lista única que... Por eso es la otra aparición importante que tiene Rosas es en 1825 en el Parlamento de Tandil, cuando él va a reunirse con las tribus para hacer un parlamento. Y él participa, y él va solo, va sin custodia, va con una india amiga, la india Tadea, y siempre estos lenguaraces que hablaban los dos idiomas, porque él hablaba el pampa, sabía hablarle a los Había indios. aprendido, sí, Y ahí empieza algo que es el intercambio pacífico, ¿no? O sea, y el racionamiento, de darle racionamiento a las tribus amigas. Lo que pasa que él ya había empezado también un poco a imponer la fuerza y el orden un poco antes, ya estando con sus estancias en San Miguel del Monte, donde ya había creado su pequeño ejército de los colorados. Por supuesto, o sea, veamos... Llega a Tandil porque, o sea, él quiere lograr una paz. Él quiere y ha pedido de general de muchos de los hacendados, ¿no? O sea, de tener una frontera estable. ¿Usted cree que Rosas en realidad comenzó siendo un unitario y después se convirtió en federal? No, eso no. Yo creo que él tomó algunas partes de los unitarios para evitar la disgregación del país. Yo creo eso. ¿Cómo es eso? A ver. Porque vamos a pensar en algo. Cuando le dan la orden a Belgrano de que retroceda a Córdoba, la desobediencia de Belgrano fue muy importante, Sí, porque plantó batalla en Salta y Tucumán. tal cual. Si hubiera llegado a Córdoba, los españoles estaban acá. Y no nos olvidemos de algo. El único lugar de toda la América hispana donde la revolución no es sofocada por los españoles, el único lugar es el Virreinato del Río de la Plata. Porque en todos los otros lugares la revolución después floreció de nuevo, se recompuso, volvieron a la situación anterior, trabajaron, hicieron de todo. Fue exitosa, por decirlo de alguna manera. O sea, ya después fue una catarata, pero vamos a decirlo claro, el único lugar que se mantuvo fue en el Río de la Plata. Ujú. Acá los españoles, pero lo sabio era que Belgrano tal vez se ha dado cuenta empíricamente de que se quería hacer un país ya más chico. La idea de Buenos Aires era hacer un país chico. Y la idea era otra. O sea, porque si no se regalaba todo el norte. Porque se regalaba. Y la desobediencia de Belgrano es la que impide eso. Acá hubo muchas desobediencias históricas que dieron excelentes resultados. Hay que interpretarlo que lo que hizo Belgrano fue algo acorde con el pensamiento, como San Martín cuando se niega rotundamente en su absoluta coherencia política a intervenir en los conflictos internos. Y segundo, a venir con las tropas de Chile o venir con las tropas que estaban en Mendoza a pelear acá. Sí, a frenar la guerra civil que se había armado acá. Y cuando al almirante Brown, en el crucero que va a salir con Bullar, a último momento le dicen que no salga. Con lo que fue ese crucero que llevó la bandera argentina por todo el mundo. Por lo menos por toda América. Se llegó a ocupar el Callao, Veracruz. Entonces, hay desobediencias que dieron excelentes resultados. Después los queremos juzgar, ¿no? Porque después le queremos juzgar la desobediencia y otras cosas más. Pero bueno, hay un libro de Américo Picagli, que es un historiador de San Pedro, que ha escrito la historia de San Pedro, y tiene un libro que se llama Argentina violenta y contradictoria, y que cuenta cómo nosotros nos masacramos entre nosotros, cómo nos matamos entre nosotros. ¿Cómo nos traicionamos entre nosotros? ¿Cómo nos traicionamos también entre nosotros? Hasta hoy en día. Sí, ahora, no gracias a nada. Dios, el revisionismo ha dado muchos frutos en muchos lados. Ya hay un instituto de estudios históricos, Santiago de Liniers, Ah, qué interesante. formado en Ensenada hace unos años. ¿Por qué? Porque Liniers
es un héroe. Él trae las tropas de Montevideo para desalojar a los ingleses acá. Ujú. Esto es la primera invasión. Los ingleses habían triunfado en la ocupación de Buenos Aires. Él trae las tropas. Y como era francés, trae el famoso corsario Mordale, viene Cándido de la Sala, vienen otros. Y después, al año siguiente, los ingleses cambian la estrategia. Van primero a Montevideo y lo ocupan. Ujú, tal cual. Y cuando vienen acá, se encuentran con una estructura armada que no les permite avanzar. O sea, porque ese sistema de callejones, zanjones que habla el ingeniero Doblas que había que hacer, se hace. Entonces las tropas inglesas se van dividiendo continuamente, no tienen Por un las solo... diagonales. No tiene un solo punto por donde entrar, se dividen, terminan mal. Y la rendición de 1807 no solo significa que se rindió a los ingleses acá, sino que al mismo momento se rindió en Montevideo y se fueron. Seguramente ya después iban a venir con otra invasión. De otro estilo. Vinieron después con otra invasión. Por Vinieron eso. con la Buscaron otra invasión. estrategia más inteligente. Digamos. Después Claro. vinieron con la invasión del agua, digamos, y con la invasión al puerto de Buenos Aires, ya estando Claro. Rosas como gobernador de la Por provincia de Buenos Aires. supuesto, por supuesto, pero esto es así. Yo no sé si vos en la escuela secundaria que fuiste trataban estos temas, porque en mi escuela no los trataban, no se hablaban. No recuerdo. Hay mucha información que no... Que nunca llegaba, que no Sí, era... porque generalmente el tema Rosas, cuando nosotros comúnmente en el colegio, era el tirano, lo que hablábamos hace un rato era el tirano. La imagen que te dejan es esa. La imagen de un tipo que era duro, que era difícil, que tenía el pueblo de alguna manera mal, bueno, un tipo que sometía, con un carácter fuerte. Esa era la imagen que teníamos. Y llegamos a la conclusión, hoy hablando con él, que era porque había perdido, ¿no es cierto? O sea, como no logró estar en donde tenía que estar, o sea, él se fue a Inglaterra. Además, los ganadores lo que intentan después es borrar toda la imagen. En lo inmediato, imagínate que toda la influencia que pueda tener política Claro. pueda quedar en gente que puede continuar tomando esas banderas. Es castigado, Claro. Claro, Que después lo llevaron inclusive a épocas donde ya no tenía sentido esa persecución. Claro. Pero bueno. Lo que pasa es que eso vivimos ya- nosotros. Bueno, ¿cuándo empezó a estar en los billetes? Rosas, A partir de los en el 90. Con la época de. Yo no lo tenía de visto 20, hasta ese Carlos. momento. Pero ¿por qué razón entonces es tomado como un villano? O sea, como Bueno, un dictador. Bueno, acá Hay- estaríamos comparando la historia oficial con Bueno, la parte de acá- revisionismo. Acá estamos en el tema del revisionismo, que hay muchos autores revisionistas que ya trabajan en el principio del siglo XX. Está García Mellit, que está Irasusta, está Ibarguren, los hermanos Irasusta, está Escurra Medrano, están toda una serie de Busaniche, fundamental, que ha escrito la historia argentina, un santafesino brillante, que ha escrito una historia argentina remontándose al tema de las misiones jesuíticas, que muchos empiezan por ahí. Ese tema también lo vio Leopoldo Lugones, que de alguna manera fue un revisionista. Leopoldo Lugones tomó las banderas después del revisionismo, como lo tomó Estanislao Ceballos, como mucho más, que de origen liberal aceptaron la tesis de que no había sido tan malo ese periodo de gobierno y que la Argentina estaba en una posición diferente. Lo que pasa es que es muy curioso porque cuando hablamos de historia, o sea, son tantas las versiones que circulan de todo, en líneas generales. A mí en el colegio me enseñaron que nuestro primer presidente, siempre lo cuento... Hace 3 años que lo vengo escuchando claro, decir esto. Sí, sí, porque, o sea, fue lo que me impactó como a usted le impactó el tema de Rosas. O sea, para mí el presidente fue Rivadavia. Y yo mucho tiempo después, ya siendo mucho más grande, me di cuenta de que eso era mentira.
que era según quien lo contara y según donde estuviera posicionado en la historia. Sí, él podía se ser Rivadavia. basó en una constitución unitaria que era inaplicable en el momento. No, pero tampoco fue el presidente porque la República Claro. Argentina no era República No, Argentina, claro. sino que estaba dividida, teníamos el Río de la No. Plata y las provincias. Entonces, Lo que acá ha surgido de base de investigación son varias cosas. Primero, que en este periodo que está en el gobierno Juan Manuel de Rosas pasaron muchísimas cosas. claro, a eso iba. Y no solo que pasaron muchas cosas, sino que, digamos, es ancestral y a Argentina y los argentinos les gusta mucho eso de lo de borrar el paso de la historia y de borrar, como siempre ocurrió esto, lo hacían los egipcios, donde el perdedor era borrado directamente. Sí, sí, sí. O sea, se borraba el símbolo de su tumba. Y acá siempre ha pasado lo mismo. Todo lo que ha correspondido a la época de Rosas, como a otras épocas, más que nada en Buenos Aires, ¿no? Ha sido borrado de la faz de la tierra. ¿Cuánto tiempo estuvo oculto el ataúd de Facundo Quiroga en la Recoleta? Sí. Uf. Muchísimos años. Bueno, ¿Y el de justo Urquiza uno- era? ¿Eh? El de Urquiza era el que El de estaba Urquiza en... también, sí. el de Justo José Urquiza estuvo oculto muchísimo tiempo Sí, también. Acá lo que sucede es que durante ese periodo se dan muchas circunstancias que afectan directamente a la Confederación Argentina, que son, por ejemplo, las expediciones científicas de la Sociedad Geográfica de Londres, la de Parker King y Fitzroy, dos marinos brillantes, que vinieron a recorrer y estuvieron recorriendo nuestras costas. Estoy hablando 1833. Que también en 1833, en Médano Redondo, donde Rosas tenía el campamento de su columna en la expedición al desierto, ¿quién aparece? Charles Darwin. Sí. No es casualidad que hubiera aparecido. ¿Cuál era el interés? Pidió salvoconducto, se lo dieron, le dieron escolta, porque no era fácil cruzar desde Médano Redondo, Río Colorado o Buenos Aires en esa época. Ujú. Pero sí hay una característica que sucede de que desde hace 200 años antes ya había navegantes de todo el mundo. Y Fitzroy, que en su segunda expedición devuelve los fueguinos que habían llevado a Inglaterra y los devuelve, y él viene hacia estos territorios. Después sigue tocando lugares que fueron colonias inglesas, O sea que fue Bueno, algunos historiadores mencionan a Rosas como una persona que en su corazón siempre quiso ser inglés. Puede ser que lo haya admirado a los ingleses. Lo que sucede que esas expediciones después dieron lugar a las expediciones más punitivas. Claro. Porque la época de la Confederación Argentina, la Argentina, nosotros nos olvidamos, no sabemos, que soportó la guerra con la Confederación Peruana-Boliviana, que el mariscal Santa Cruz, aliado por el rey de Francia, que quería reconstruir el imperio francés, que se metieron en Argelia, se metieron en México, porque eso es verdad. O sea, ellos de golpe aparecieron, los franceses ocupando. También estuvieron puntualmente viniendo hacia estos territorios y hicieron pactos nefastos. Fructuoso Rivera, el caudillo oriental, Fructuoso Rivera, del Partido Colorado, ¿qué hizo? Hizo un pacto con Santa Cruz. ¿Para quién? Para perjudicar a Argentina. O sea, veamos algo. La guerra entre Chile y
y Argentina contra la Confederación Peruana-Boliviana fue originada exclusivamente por el mariscal Santa Cruz. A él se le ocurrió esa invasión. No, lo de la provincia de Tarija fue una excusa un poco. Pero él quería que todas las provincias del norte argentino pasaran a la jurisdicción boliviana. Eso era incluso... Y esa era una injerencia abierta de los franceses, como cuando acá se quiere crear la República del Plata, compuesta por parte de Misiones, una parte de Buenos Aires y Corrientes. Ellos querían después, como vieron que con Buenos Aires no podían, seccionar del territorio argentino la Mesopotamia. Y un hecho fundamental, Urquiza y Echagüe 2 veces derrotan la secesión de Corrientes. A Genaro Verón de Astrada lo derrotan en una derrota tremenda, y a Francisco, no me acuerdo el nombre exactamente, de Madariaga, también lo derrotan 10 años después. O sea, porque siempre era separar el territorio, siempre era el objetivo de ingleses, franceses, era ese. Y nosotros enfrentamos esas dificultades, y ¿cómo las hacemos? Con la característica de que en la Argentina, como siempre, como un corcho que flotó en el agua, la Argentina utilizó bien la guerra de recursos. Porque el camino de Alto Perú era imposible para atacar. Porque entre los errores cometidos en las campañas de Alto Perú y el terreno y las poblaciones y los españoles, no podíamos. Pero sí podíamos un par de escuadrones bien armados que formaron después un regimiento, que eran los Infernales de Güemes, podían tener a raya a los españoles. Y eso es obra de Güemes y de Burela, que los dos armaron esa estructura con gauchos que los empezaron a entrenar en una lucha de recursos. Por eso digo que se aplicó el criterio de lo que había que hacer y se hizo. En eso Lavalle también participaba. Por supuesto, sí. Jujuy, ¿no? Exactamente. Lavalle quiso invadió la provincia de Buenos Aires y le fue muy mal. Sí, también, o sea, lo fusiló a Dorrego, y como consecuencia, después también él, ahí es donde pierde la ciudad de Buenos Aires y donde pierde Claro. Su batalla con Rosas. Lo que pasa que le iba a hacer una pregunta. Cuando hacen revisionismo histórico, el tema de la palabra gaucho, ¿A qué remite? ¿a qué remite? Porque yo cuando reviso un poco la historia y leo, llego a la conclusión de que, es mi opinión, de que el gaucho, o sea, era el empleado, o sea, el trabajador del campo, la mano de obra, lo barato. Y Rosas eso sabe utilizarlo muy bien. Y creo que Rosas, cuando se lo pone como caudillo o como gaucho de La Pampa, de la provincia de Buenos Aires, no era un gaucho, sino que era, y se había convertido ya en un hábil, por decirlo en palabras de hoy, empresario. Yo creo que todos los caudillos, en general, los caudillos eran todos gauchos, porque todos montaban bien, todos conocían bien los secretos del campo, todos se dedicaban. Acá, en esta zona del Virreinato de Río de la Plata, no había metálico, había tierras. Uh-huh. No había oro, por así decirlo. Había tierras. Y en cuanto a los caudillos, eran toda gente. Y además, otra cosa, el caudillo o el patrón de estancia, como lo quisiéramos llamar,
o el gobernador, se vestía a lo gaucho, pero con un emprendado diferente en su caballo, o sea, vestía rico, el rico estanciero, pero vestía a lo gaucho, no a la esencia de levita. Yo no lo veo a los caudillos vestidos de levita. Porque O sea, por eso digo que para mí el concepto de gaucho es la simbiosis que hubo en el hombre de campo con parte del hombre de la ciudad, que adoptó todos los procedimientos porque de los suburbios fue tomando las características del campo, pero en la ciudad vivían gauchos también. O sea, yo lo que creo es mi impresión, que el gaucho no es solamente el gaucho bruto, o sea, que no sirve para nada, ni nada por el estilo. El gaucho se daba cuenta de las cosas. Si no, no hubiera habido los desbandes que hubo con las tropas en Basualdo y en Tonelero, en la guerra de la Triple Alianza, donde le dijeron que iban a pelear contra los brasileños y después ellos se enteran que van a atacar a Paraguay. Bueno. O sea, si no se daban cuenta adelante, o sea... Lo que pasa es que esas batallas son interesantes porque son batallas contra, por lo que dice la historia, contra dictadores. En el caso de Paraguay, López. En el caso de Rosas y de su derrocamiento, o sea, porque las provincias la estaban pasando mal y sufrían también lo que él hacía ya en su segunda gobernación. ¿Por el bloqueo? Sí, por el bloqueo. Pero sin embargo estaban, económicamente Argentina estaba creciendo en ese momento, tenía una ley de aduanas importantísima. Pero creada por Rosas. Sí, con el sistema de tornavías. Lo que pasa es que también voy a disentir un poco, porque Rosas, o sea, llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires y él ya tenía su puerto, el de Ensenada, donde él enviaba ya porque su estaban ganado. los saladeros ahí. Claro, porque tenían y los en saladeros. Atalaya también. Y tal cual. Y él ya enviaba su ganado a Europa, especialmente a Londres. Y después él se apropia de la aduana y crea la ley de aduana y perjudica mucho al interior. Porque, o sea, Urquizas fue un soldado de Rosas en sus comienzos. Lo que pasa que después se pone en contra de Rosas porque no le permitía ni navegar ni traer la carne ni lo que salaban en Entre Ríos. Ni le permitía tampoco venderle los 20.000 o 30.000 caballos que tenía él preparado para venderle a Brasil. Claro. O sea, eso también. Y ni le permitía el negocio del oro. No, tampoco se lo permitía, como tampoco le permitía... Vamos a decir una cosa, Urquiza era la primera espada de Rosas, junto con Pacheco, con Mansilla, eran las primeras espadas que tenía Rosas. Sí. O sea, fue en un momento que él da un giro total, atraído y seducido por Brasil. Sí, bueno, pero antes también lo había tenido con Paz. O sea, porque Paz manejaba, o sea, digamos, Paz es el primer unitario contra el cual tiene que luchar Rosas. Sí, pero a Paz lo tiene después prisionero, pero con una libertad absoluta. O sea, no es que cae prisionero Paz y nadie toma la posta. Paz hace delegar en la Madrid. Y la Madrid se convierte, porque la Madrid también es fluctuante, a veces es federal, a veces es... A eso voy, porque cuando uno revisa la historia se da cuenta de que todos eran fluctuantes, o sea, o eran unitarios, o eran federales, o van pasando Alvear, de uno al otro. Alvear no era unitario. Sí. Bueno, ¿y no fue embajador argentino en Estados Unidos? Sí. Eran peronistas. Claro, no, pero mal que estaba pensando, menos mal que no pasa todo esto ahora, ¿no? ¿Cómo? No, pero esto es así, o sea... En realidad pasa. Desde el lo que día pasa cero. Sí, pasa igual. Lo que pasa es que, digamos, no cambiaron los colores. Cambiaron los nombres de los partidos, por decirlo de alguna manera. Totalmente. ¿Por qué Rosas hace eso? ¿Por qué retiene, no permite que se vendan cosas? ¿Por qué No, genera esa- por una protección a las economías regionales, es por eso. Él no quiere...
Vamos a decir, claro, esto del libre comercio es una parte. Acá lo principal que tenemos que entender es que el concepto de ríos internacionales en ese momento estaba en desarrollo. Los ríos internacionales, pensemos si en ese momento nosotros íbamos a ir a navegar por el Támesis sin permiso y sin práctico inglés. O por el Sena. ¿Podíamos hacerlo? No. Imposible. Pero es llamativo porque ni siquiera hoy se navegan los ríos que tenemos. ¿Cómo? Hoy no se navegan los ríos. Bueno. En nuestro país, ¿no? Es muy llamativo en el mundo, es muy llamativo como en Argentina, en el 2018, los ríos no se navegan. O sea, solo tenemos una navegación del Río de la Plata hacia Campana o hacia Rosario. Pero el resto de los ríos no son navegables. O sea, no se utilizan como modo de comercialización. Había un proyecto que se iba a hacer de río salado con esclusas. Sí. Que se comenzó y se abandonó. Eso es como los ferrocarriles transversales. En la Argentina tuvo ferrocarriles transversales. Sí, sí. El ferrocarril que salía provincial de La Plata y que llegaba a Mirapampa, que era el paralelo quinto, el límite entre La Pampa y Buenos Aires, era un ferrocarril transversal. El que salía de San Pedro, el de Petri, llegaba hasta Recife también. Había muchos de esos ferrocarriles que competían y que los ingleses le tenían terror a esos ferrocarriles. Y los franceses también. Claro, bueno, pero el ferrocarril, o sea, digamos, en la época de Rosas... No existía. No existían. No. Pero, o sea, los ríos no se navegaban para la comercialización de las economías regionales. Cosa que estamos hablando, a ver, para situar un poco a la gente, ¿no? Estamos hablando de 1829 y estamos en el año 2018 y Argentina no navega sus propios ríos. Bueno, eso o sea, por el ferrocarril, claro, por los camioneros, vamos a decir una cosa. Pero no los navega. Vamos a decir otra cosa. Mucha de la bandera que navegan los ríos, el río Paraná y el río de la Plata, es bandera paraguaya. Sí. Muchísima. Sí. La mayoría. Sí. O sea, yo hice un viaje en barco ya hace 16 años hasta Rosario y me quedé impresionado. O sea, ya en esa época eran todos buques y muchos también, ni hablar de las banderas de beneficio que existen desconocidas de estas islas-estados, que es una pequeña isla que le da bandera a buques por un criterio de utilización. Pero eso saldría un poco de este contexto. Yo lo que más quisiera hacer desarrollo, si nos podemos ver, es que simultáneamente con el gobierno de Rosas pasaron varias cosas que son realmente graves, porque 12 años de bloqueos colonialistas. Acá vino la diplomacia de las cañoneras. Acá inventaron los ingleses y los franceses el tema de la navegación de los ríos, y que ellos querían navegar como si fuera su casa, y esto no era así. Después venían el tema del comercio, y aún así, vamos a decirlo con claridad, la expedición que remontó el río Paraná en 1845, cuando llegó a Corrientes, aparte de la fiesta, ¿qué negocio hizo? Ninguno. Segundo, llegaron a Paraguay, era todo pobrísimo, no pudieron vender, y cuando volvieron comprendieron la gravedad de meterse en un territorio hostil, porque la estrategia de correr y golpear de Mansilla, Vitro, Pacheco, que esperaban a los buques en Tonelero, en San Lorenzo, tuvieron pérdidas importantísimas. No quisieron saber nada, los buques se incendiaban con la carga que traían. Sí.
Bueno, lo mismo pasó en el río Uruguay, o sea, en Entre Ríos. O sea, pasó en los dos ríos más importantes Y que sí, tenemos. el fenómeno que nosotros tenemos que ver es que acá la Argentina tuvo 10, 12 años de guerra del Paraná, Ujú. probada. Sí. ¿Por qué? Porque Fructuoso Rivera le declara la guerra a Argentina. Sin embargo, en muchas ciudades de Argentina está la calle Fructuoso Rivera, ¿no? Garibaldi. Es como Eso. muchos Garibaldi. otros nombres. Claro. La estatua de Garibaldi, ¿no? ¿Cuál? La estatua de Garibaldi también. sí, Claro, Bueno, claro. ahí está el tema, ahí está. Como Coe había fracasado, Coe era un marino que había peleado a Soledad de Brown, después se fue a pelear con Fructuoso Rivera, le fue mal, y viene Garibaldi. Ujú. Garibaldi se embarca en una aventura de remontar el río Paraná. Tal cual. 1842. Mes de julio se lanza. Previamente había atacado poblaciones ribereñas al mejor estilo pirata. Saqueo. Remonta porque quiere llegar a Corrientes. Ujú. Cuando enfrenta a la barra de Martín García, él va con bandera argentina. Y cuando está ahí cerca, cambia la cambia. bandera. Esto hecho está probado. Para sorprender, habrán creído que era la nave de Brown y todo. En ese momento se forma una escuadrilla acá. Brown tiene 64 años. Pensemos 64 hace 150 años. claro. ¿no? Era como Muy tener bien. 180 hoy en día. Más o menos. Claro, sí. Brown arma de la nada y lo sale a perseguir. Ujú. Y después lo termina derrotando en Costa Brava, Sí, en el límite entre Corrientes y Entre Ríos. tal cual. Y a Garibaldi solamente Brown le puede perdonar la vida, porque lo dejó huir, porque la actuación que tuvieron los marinos argentinos, Cordero, los hermanos Cordero, fue brillante. Brown le termina regalando su espada a Mariano Cordero, que después fue almirante en la Argentina. Y toda esta situación tiene un correlato con toda la formación de gente que hubo en la Argentina, porque ¿cómo operaban los granaderos? Los granaderos eran un regimiento de caballería liviana de un gran empuje que actuaba por sorpresa. En la mayoría de los casos a sable y a veces a sable y lanza. No usaban mucha arma de fuego. Esto es así. Están todos los libros puestos de la historia. Esa generación que arma San Martín de oficiales, Olavarría, Necochea, Lavalle, son todos brillantes jinetes, pero aparte muy buenos conductores y de un empuje tremendo. En la guerra del Brasil, en Camacuá, en Bacacay, en Ituzaingó, se ve la importancia y después se ve en el uso de la caballería interna que hay, porque la Argentina desarrolló la caballería liviana, que son los granaderos, cazadores, la caballería pesada, como son los lanceros, los coraceros que se usaban en esa época, En ese entonces, claro. y tenía mucho también de caballería irregular. La montonera era caballería irregular, vamos a decir, pero caballería en fin. Ujú. Era toda de buenos jinetes, mucho formado. Entonces, en todos esos episodios que se va dando la formación de gente. Lo mismo pasa con la gente que forma Brown, porque todos los artilleros que pelean en la guerra del Paraná, Torne, Álvaro José de Alzogaray, el hijo de Brown, Ujú. Batur, todos son marinos que pelearon con Brown Sí, y que fueron formados con la doctrina que tenía Brown. O sea, Brown también lo atacaba mucho, los unitarios, porque decía, ¿cómo puede servir
a Rosas. ¿Cómo puede ser? Bueno, pero porque Eh. Rosas es el que le permite a Brown formar la primer flota naval, por decirlo de alguna manera, argentina. No, yo creo que fue Pío White el que le forma la primera flota naval. Estamos hablando de la campaña naval del año 14. Yo creo que es diferente. Yo creo que Rosas en ese momento no arma, o sea, con el criterio de armar la flota. Bueno, tal vez lo expreso mal, pero, o sea, digamos, Rosas es el que le da el puntapié para que Argentina, de alguna manera, tenga una flota de barcos, porque hasta ese momento no la tenía. No, la Argentina tiene flotas de barco. Arma una que es la escuadrilla de Azopardo, Sí. que termina en San Nicolás y Mal. Arma la campaña naval del año 14, que la arma con Brown. Sí. Esa campaña tiene las victorias del Arroyo La China, de Martín García, y del combate del Buceo, combate de Montevideo, que es la caída de Montevideo, porque Montevideo se abastecía de víveres con lo que venían a robar con los barcos acá. Bueno, pero ahí también, capaz que le pifio, pero ahí también está la de combate de los pozos. No, pero el combate de los pozos es en la guerra contra el Imperio brasileño. Combate de los pozos claro, es mucho después, sí. Es mucho Sí, después. Sí, es mucho después, está bien. Pero ahí, ¿qué pasó? Ahí terminó la campaña naval, y los buques se desarmaron, ya los españoles no eran peligro, y se recurrió a la estrategia de corsarios. Hay un libro excelente que se llama El Corso Rioplatense, que habla, o sea, de los corsarios, que uno que conseguía corsarios era Martín Jacobo Thompson, que estaba en Estados Unidos, contratando los Clippers, contratando para que vinieran para acá y pudieran, o sea, establecer un sistema de ataque a las líneas de abastecimiento que tenían los españoles. O sea, que la Argentina ahí salió adelante, pero a lo que me quiero referir, que cuando aparece la guerra con el Brasil, a quien habían contratado era Ramsay, marino inglés. Ramsay, cuando vino acá y vio los barcos que había y la poca tripulación que había, Se quería volver. lo recomendó a Brown. Le dijo, no, están bien con Brown. Sí. Igual lo interesante en la historia es cómo esas personas, como San Martín, como Brown, que no tenían nada que ver con nuestro país, o sea, vinieron de Europa y se instalaron y trataron de sacar adelante toda esta tierra inhóspita, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, seguramente. Y cómo eso, o sea, creo que es como... a mí me hace doler mucho la panza, porque... sí, porque, o sea, uno lo piensa hoy, cuando revisa un poco la historia, que es apasionante, y más la historia argentina, cuando la revisa y cuando lee y cuando busca esas perlitas que tiene la historia argentina, se da cuenta de que hoy vivimos lo mismo que se vivía hace 200 años. Con otro nombre, pero es lo con mismo. Otro nombre, o sea, antes eran los ingleses o eran los portugueses, hoy son los norteamericanos, mañana el FMI, o sea, y siempre sigue estancada en el mismo lugar, donde, digamos, la clase dirigente, no importa de qué bando sea, borran lo anterior, o sea, borran lo del gobierno anterior. Eliminan todo el avance. Y viene la modernidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es una palabra que parece nefasta para nuestro país. Sí, arranca de nuevo el Y espiral. vuelve a arrancar de nuevo algo que es interminable ya hace 200 años seguro. Y lo peor de todo es que cuando escriben la historia te hacen La dudar. escriben al revés, claro, la ¿no? escribí de O vuelta. la La verdad escriben a que ya favor al de... final terminás no creyendo en nada. Y no, Lo que pasa es que se tenés que vuelve como confiar en muy la memoria difícil de los porque... inmediatos. Se vuelve muy difícil porque yo creo que la época de Juan Manuel de Rosas es apasionante tanto por las cosas buenas que él ha hecho, porque eso es indiscutible, como por las cosas malas que ha hecho. Lo que pasa que lo que queda siempre del perdedor o del vencido es lo malo, no lo bueno, en líneas generales.
Yo siempre digo que hable don Juan Manuel. Dentro de 50 años yo siempre digo que vas a agarrar un libro de historia y va a decir Mauricio Macri, un gran estadista que... Sí, es así. No, yo Decime, Juan. me quedé en la historia cuando hablaba de los bloqueos, del beneficio al comercio regional, el tema de no vender productos afuera, lo del oro y demás. No sé, me generaba una curiosidad muy grande esta decisión, por eso pregunté, ¿por qué lo hace? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué hizo lo otro Rosas? Vuelvo a Rosas, pero quiero ir para el lado de la personalidad. Si desde el revisionismo histórico hay algo más intimista, Sí. digamos, más personal, de cómo era él, qué clase de persona era él, cómo actuaba, cómo era como ser humano, digamos. ¿Hay algo? Él era muy sumiso él mismo a la ley. Y él lo decía, hay que ser sumisos a la ley y el orden. Una de las cosas que él primero en la primera gobernación hace es pacificar la campaña. Por ejemplo, toda la cantidad de carromatos que estaban en las esquinas del campo que vendían bebida de dudosa procedencia, de altísimo graduación alcohólica, Sí. y que era muy nocivo. Entonces, y segundo, la prohibición de que en los sábados y domingos o los días domingos se utilizara el cuchillo, fueran con cuchillo porque se terminaban matando entre el alcohol y Sí, alguna dama y lo demás era así. O sea, la ley y el orden, él era pulcro, era un hombre que trabajaba muchas horas, muchísimas. Dormía muy poco. Dormía muy poco y que tenía el criterio de que las grandes aventuras se podían hacer, porque la expedición al desierto era un problema que había y que había que encuadrarlo, la ruta de los manzanos. Porque, ¿qué es lo que pasaba? El sur de Chile era realista. El último reducto que quedó realista fuerte fue Talcahuano. Sí. Las tribus indígenas pelearon del lado realista. Cuando empieza la guerra a muerte en Chile, después de Maipú, y se eliminan los últimos refugios que había realistas, empiezan a fluir tribus desde Chile por los pasos hacia el territorio nuestro. Y además de eso, con eso vienen muchos resabios del ejército. Los Benavides, los Pincheiras. Los Pincheiras querían establecer un territorio propio. Los Pincheiras eran todos con grupos de suboficiales y algunos oficiales españoles. Los Benavides, los Maldonado. Porque la frontera en 1825, 1830, 1840, 1850 no era una división tajante, acá está el blanco y acá está el indio. No era así, porque los que fracasaban en alguna revolución o en algún ataque se refugiaban en las tolderías. Los Baigorria, los Sá, los Videla, que fracasaban. Y entonces vivían, o sea, Baigorria tuvo un hijo que fue cacique, Baigorrita, con una india. O sea, y era un coronel del ejército. O sea, la frontera, esto es como en la Reconquista Española, o como muchos episodios más. En la Reconquista Española, no todos los moros estaban con el Islam o con los moros. Y no todos los cristianos, los reinos cristianos estaban. Iban y venían. Iban y venían. Claro. Acá Bueno, hubo un gobernador no hace mucho en la provincia de Buenos Aires que prohibía las fiestas a partir de las 2 de la mañana. Los boliches bailables no podían abrir. O sea, tenían que cerrar. No lo tengo presente, ¿no? Y después fue presidente. Sí. O sea, ahí sí, por esas cosas de la vida fue presidente. Tenía un gran cerebro. Sí. Para no nombrarlo. Claro. Dual, ¿no? Sí. Claro. Cerebro dual. Pero volviendo al tema de que la expedición que tenía 3 líneas, una de Mendoza y una de Córdoba,
que era la de Ruiz Huidobro, y que todo estaba comandado por Quiroga, la única columna que sigue es la de Rosas. Porque Rosas arma la expedición en serio, o sea, le pone y lleva además mucha tropa indígena, porque él tenía indios, ya en ese momento estaba claro que había indios, amigos, que eran los que vivían alrededor de los fortines, de las ciudades, que estaban ahí, aliados, que recibían el racionamiento y eran aliados, y los enemigos. Bueno, pero el que era enemigo, y en esto redondeo la idea, no es que después Chocorí, que era un enemigo, se iba y bueno, yo quiero hablar, quiero arreglar, quiero estar... Esto es más o menos así. Igual, Lo que pasa es que Eso- ahí, justo eso- en esa etapa que usted menciona, hay un personaje muy importante, que es Sarmiento, en toda esa etapa. Que también en un momento lo iba a decir y me olvidé. Pero principalmente confabulando desde Chile. Claro, Ah. bueno, no, pero porque Rosas también lo exilia y lo echa desde acá. Y ahí iba a decir dos cosas. Uno de los pocos libros que tiene la historia argentina justamente es Facundo, del siglo pasado, que digamos... Antes siglo. Claro. Que es bastante interesante por lo que él cuenta, Sarmiento, ¿no? Y habla de Rosas, que es Sí. mucha crítica a Rosas. Hay quien dice que el libro, él lo llama Facundo, pero porque no se animó a llamarlo Juan Manuel. Sí, tal cual. Justamente a eso iba. Yo lo que estaba buscando también es porque dicen que hay una versión de ese libro donde Valentín Alsina hace una crítica y le pide a Sarmiento que no lo publique el libro. Hay dos versiones del libro. Y aparentemente esa versión de Valentín Alsina está en el Museo Sarmiento, que no sé dónde está. Estoy buscándolo, no sé, o la Biblioteca Sarmiento, no sé dónde. En Belgrano, frente a la Plaza Belgrano. ¿no? Ah, ¿sí? Ajá. Sí. Sí, porque dice que ahí hay una copia que incluye la carta. Después Sarmiento hace una segunda publicación justo de ese libro e incluye esa carta donde Valentín Alsina le pide que no publique ese libro. Y después Sarmiento, siendo presidente, que hace una segunda edición, coloca esa carta en esa edición del libro de Facundo, que es Facundo, Civilización y Barbarie. Y ahí es interesante porque él habla mucho de Quiroga y habla mucho de Rosas en ese libro, como, digamos, algo de la historia, ¿no? Que uno lo puede leer y puede cada uno sacar sus conclusiones, porque no hay mucho en lo que es... No, hay que verlo en la etapa. O sea, Quiroga tiene una etapa en los llanos Sí, y otra etapa en la ciudad de Buenos Aires, porque él después vive acá. sí, Con sí, su Rosas familia. lo trae y él está acá. vive acá en Buenos Aires y va conociendo. La prueba está que él cuando muere va a hacer una misión al norte, pero sale de Buenos Aires. Sí, Y se queda los- atrapado en Córdoba. Por eso a eso me quiero referir después, más adelante, pero volviendo al tema de la expedición al desierto. La expedición al desierto iba a cortar la ruta y casualmente a terminar con el tráfico tremendo que había de ganado para llevarlo al otro lado de la cordillera. Y hay un punto que es desconocido, que simultáneamente se hizo la expedición científica Descalzi. Descalzi era un marino que había hecho la exploración del río Bermejo y le encargan la exploración de los ríos Negro y Colorado en simultáneo con el Avance. Yo lo digo porque yo ese tema lo investigué en el Archivo General de la Nación, porque no hay mucha documentación. Ujú. Pedí el legajo y me lo dieron. O sea, uno va al archivo con unos días de anticipación y lo consigue. O sea, quiero el legajo de Descalzi y de la expedición. Y lo que hizo
Descalzi, que llegó hasta la isla Choel. Y mucho se navegó a la sirga, con canoas que se llevaban a la rastra desde la costa o se ataban a un árbol y se iban arrastrando, investigando, y llevó 2 marinos de un nivel excepcional, que eran Torne y Batours, 2 marinos de Brown que hicieron la campaña esa. Por eso que hay muchos episodios que han sucedido en simultáneo, en concomitante, que quedaron totalmente en el olvido. Descalzi tiene una calle, creo, por Villa Soldati de 3 cuadras nada más. Y es totalmente desconocido. Se lo digo porque yo tuve una enorme satisfacción con ese trabajo que hice, porque el Instituto Browniano me distinguió, me incorporó, me dice, cuando lo vieron, o sea... Bueno, yo soy de Almirante Brown, de Adrogué. Y en Adrogué están las plazas y las corbetas que marcan el avance. Y creo que hay una plazoleta que se llama Torn. O sea, no hay una calle. Torne. Hay una plazoleta. Una rotonda. La rotonda, claro, una rotondita. Yo también investigué y mucho, y tuve oportunidad de hablar con el director en ese momento del Cementerio Británico, con Kestin, que es un apasionado de la historia. Él es un militar que creo que pidió la baja después de Malvinas, era ingeniero militar. Y de la figura de Thomas Craig, porque ahí en el Cementerio Británico está sepultado Torne. Está ahí, acá en Chacarita. Ajá. El Cementerio Británico está en una tumba junto a la pared, con sus placas y todo. Qué extraño. No, puede ser, porque era en ese momento estaban los... él era norteamericano. Y estaban los... Juan Bautista Torne debía tener una religión disidente, por eso no fue a la Recoleta, por así decirlo. Claro. O sea, los irlandeses iban a la Recoleta. Los ingleses iban a otro lugar. Y yo hice una investigación sobre Craig, que es un marino que peleó y que fue el comandante del bergantín republicano en Vuelta de Obligado, y que él lo termina volando, el bergantín. Craig al bergantín. Y bueno, estuve con el director y él me decía que había archivos que a él le habían nombrado, que podía ser que estuviera ahí, sepultado, porque hay, como el cementerio británico que hay ahora es la unión de 2 cementerios británicos que se trasladaron, se deben haber llevado los libros, pero... los tiene. Algo muy común, sí, acá en Argentina. Hay que ver cómo lo encontraban, y él lo tomó, el tema de Craig, y lo publicó en la página del Cementerio Británico. Le pidió autorización a Chiviló, y Chiviló me dijo, vos dejás, pero sí, que lo publiquen, sí, es un hecho de la Argentina, o sea, en la página del Cementerio Británico lo tomaron. Es muy frecuente que nos tomen a nosotros los artículos, o sea, lo dejamos publicar, porque para mí que se hable del tema ya es importante. Por ejemplo, hay una página de Uruguay que tomó el artículo que yo publiqué, que hice sobre la resistencia de Paysandú. Cuando hablamos de publicar, para que la gente entienda, estamos hablando de El Restaurador. De la publicación del doctor Chiviló. Perfecto, para la cual usted colabora de forma directa. Colaboro cuando puedo haciendo algún artículo. Perfecto. Y algunas distribuciones. ¿Cómo llegan a hacer esta publicación del Restaurador? No, lo hace Chiviló. Directamente. Él antes tenía pero otro... él fue compañero suyo del colegio. No, es un amigo. Él también es abogado. Ajá. Yo conocí a la familia de él. Él y el hermano que ya falleció también era revisionista histórico.
Y anteriormente Chiviló tenía otra publicación que se llamaba El Gran Americano, que también era del mismo tenor. Y búsqueda de episodios desconocidos de la historia. Por eso hablamos de los héroes olvidados de las luchas por la independencia, la soberanía nacional y la libertad. Esos son los temas tocados. Esos son los temas. Y viendo algunas de las cosas, es que si nosotros vemos el periodo, las dificultades que soportó la Confederación Argentina, la guerra con la Confederación Peruana Boliviana, a los 10 años más 12 años de bloqueo colonialista, que se haya firmado después finalmente un tratado, se haya reconocido, se haya establecido, y que los ingleses y franceses se dieron cuenta que de esta manera no iban a entrar acá así. Eso lo dice San Martín, cuando habla de que los argentinos no son empanadas que se comen fácilmente. No, eso es cierto. Ahora, siempre me llamó la atención la amistad que tuvieron Rosas y San Martín, ¿no? Sí. ¿Cómo- Epistolar más que nada. Sí, Por bueno, pero Rosas, Sí. San Martín también le dejó su sable. Sí, por supuesto. Con respecto a la defensa en 1838 de Martín García. ¿Por qué? Porque los franceses atacan Martín García con una compañía, además de voluntarios auxiliares de Lavalle, contratados, porque en Montevideo estaban un grupo importante de auxiliares de Lavalle y atacaron la isla Martín García. La isla Martín García estaba defendida por Jerónimo Costa y por Torne. Y ellos tuvieron un desempeño brillante. Este es otro episodio donde una derrota militar se convierte en un triunfo político. Claro. Tal cual. Sería interesante continuar, ¿no? Esta charla con temas Sí, más absolutamente. Creo que Juan puntuales tenía una pregunta que hacer. No, siempre vuelo por mis nubes, ¿no? Pero me empecé a imaginar cómo serían los orígenes de Rosas, cómo empezó su vida de política, cómo arrancó como soldado, cómo era su familia, de dónde... La familia era una familia riquísima, Exacto. y se casó con otra mujer rica. Y sus primos también eran ricos. ¿Qué? Y los primos eran Y ricos. los primos, los anchoreros, eran ricos Ah. también. Hay una historia, puede ser, capaz que me equivoco, pero lo consulto porque no lo tengo muy claro, de que él tuvo como una enemistad con la familia, con el padre, Él y se fue. Sí, fue. claro, sí, Él posiblemente. se emancipó de los padres. Porque no quería, se sacó el Ortiz. Ah, Él era Ortiz es- de Rosas. La tumba de él. Se reveló de La ellos. familia es Ortiz de Rosas. Sí. Sí, y se sacó la S. La Z y se puso la S. La S, Claro. por eso. Y se reveló por alguna razón, Era Dice, porque no quería que Manuel se Domingo, casara. ¿no? Juan Manuel Domingo Ortiz Ortiz de de Rozas, con Z. Ah, mira. por una cuestión Yo sentimental. pienso, me parece que era porque no quería que se casara. También dicen que le engañó la madre, porque cuando se Sí. casó con... Con la Encarnación. Claro, con la Encarnación, le dijo que estaba embarazada a la Sí, madre. creo que sí. Y Para la poder madre se casarse. enojó un montón, sí, Porque sí, no sí. quería que fuera ella. No, en Ah, absoluto. por no, ahí no era quería. la cosa. No quería, porque se casó muy joven aparte. Sí, muy joven. Bueno, Cerca de los 20 años, una cosa Sí. así. Ese entonces era bastante común. Era común Sí, eso. era sí, habitual. claro, era Sí, común. Y a los 20 años ya era un hombre. Claro, claro. no. Él sabía todas las... Sí, Combatían a los 13 años. Claro. O Ah, sea, eran él cuchilleros del ya temprano. estaba trabajando, o sea, manejaba los campos y el ganado de los Anchorena, básicamente. Ahí es donde Pero empezó. los soldados tenían el entrenamiento arrancaba. Sí. temprano. Bueno, en la historia, cuando uno lee, él creo que fue a los 13 años que se metió en el Migueletes. Exacto. Tenía 13 años, no duró mucho porque después, o sea, se terminaron un poco las luchas acá, los ingleses se corrieron y él se dedicó y el 25 de mayo él está ausente, ¿no? Claro. A lo que voy es que a raíz de esta emancipación temprana, entre comillas, porque en esa época ya era un hombre, era una persona de 20 años, era un hombre, a pesar de eso, él
como que se reinventó, empezó de la nada, de no tener nada y terminó siendo... También hay que ver que el núcleo familiar, y mucha gente dice que cuando él estaba haciendo la campaña del desierto, hay mucho que ver de la actitud de Encarnación Ezcurra acá en Buenos Aires manejando la parte política. O sea, tuvo un apoyo por parte de la mujer para... Total, la mujer era digamos, no sé cuántas hermanas, pero era una de las más prominentes hermanas de la familia Ezcurra. La otra era Josefa Ezcurra, que fue la mujer de Belgrano, con el cual Belgrano, Nos guste o no, la mujer siempre fue muy importante en la historia argentina. Veamos algo que es claro en este momento, que se ha escrito en libros y todo. Pedro Rosas y Belgrano era un coronel del ejército, que era el hijo de Manuel Belgrano y que lo crió Juan Manuel. Y que después le dijo que él no era el padre, que el padre era el general Belgrano. Porque Josefa Ezcurra vivía en la casa con ellos, las residencias, o sea, él se crió ahí. Acá el tema es que hay... lo que pasa es que el muchacho no dejó de llamarse Rosas. No. O sea, lo agregó Belgrano. Claro. Ajá. Pedro Rosas y Belgrano. Después se agregó el nombre Belgrano. O sea, después él siguió en el ejército, fue comandante de Fortines. O sea... Pero ahí lo nombra la gobernación de Buenos Aires, digamos. ¿A quién? ¿Estamos hablando de Rosas o ya me perdí por la hora? No, Sí, en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, digamos, la legislatura en ese momento. Sí, la legislatura porteña, sí. Sí, tal cual. Esto es así. Tuvo dos gobiernos, ¿no? Un primer gobierno que aparentemente fue, digamos, muy, digamos, aceptado por todos, y nuevamente fue llamado para imponer orden. Claro. Y ahí él dijo, bueno, yo puedo imponer el orden, pero siempre que tenga la suma del poder público, ¿no? Ajá. Superpoderes, digamos. Se lo dieron. Facultades extraordinarias. Facultades extraordinarias. Con lo cual era, además de gobernante, legislaba y era juez. Qué ¿no? locura. Pero en ese momento, las condiciones en las que se vivía, como él hablaba, ¿no? De posible disolución territorial y demás, era Es que necesario. se impidió la segregación del territorio argentino. Hay hechos muy puntuales de lo que hubiera pasado, todas las seducciones que hay para que la Argentina pierda territorio. Uh-huh. Además, veamos los exilados que estaban en Chile, encabezados por Sarmiento, le decían a Chile que ocupe la Patagonia. Claro. Cuando la capitanía de Chile no correspondía a la Patagonia, el utis possidetis de ellos, facto iuri, era de la Puna de Atacama al Biobío y la cordillera de los Andes y el mar. O sea, sí. Sí, no hablan ustedes dos. No. Callados, tremendo, la verdad. Yo iba a decir justamente que a Dios gracias que tuvimos el aporte de mis conocimientos esta noche para charlar estos temas, ¿no? Te hablaste todo. Es clarísimo mi y el otro Juan total Manuel, ineptitud. Mamita, yo absorbiendo. Bueno, él se excusa porque se llama Juan Manuel, por lo menos algo puso en la charla. Le falta domingo nada más hoy. Bueno, yo creo que fue riquísima la charla que tuvimos hoy. En gran parte no entendí mucho, así que debe haber estado buena. No, fue muy interesante, muy. A mí me parece que ustedes dos no saben un carajo. No sabemos demasiado. Por eso, gracias a Dios, estás vos en el equipo. Pero pará. Voy a decir una cosa. Ahora sí sabemos porque ahora sabemos mucho más que antes. Aprendimos un montón hoy, esta noche. Seguro. Bueno, fantástico. Entonces, ya yo creo que estamos en condiciones de comprometer al doctor Maciotra a que vuelva a seguir hablándonos de toda esta temática y de lo que siga adelante, y el tema concretamente que tocamos hoy, que es Rosas,
todo lo que es revisionismo histórico. Un episodio 47 muy histórico. Un episodio histórico. Bueno, doctor, muchísimas gracias por... Soy Guillermo. Doctor, gracias por Bueno, su pasión. doctor Y Guillermo. Por la pasión, por supuesto. Por conservar esto que es parte de los argentinos y de la historia. Sí. Ojalá haya en un futuro mucha más gente joven. Con el interés estoy de diciendo que somos escarbar. todos Somos todos más grandes, ¿qué va a mayores. En investigar y en saber un poco más de la historia argentina. Y en hacer un poquito de fuerza en que no sigamos repitiendo ciertas cosas. Porque hay que destacar una cosa, la curiosidad de un chico de 14 años, Guillermo Sí, de sí, 14 años, 14. que tenía la curiosidad de no encontrar nada en un momento histórico Sí, de la claro. Argentina y le prendió esa curiosidad que hasta hoy en día la sigue cultivando, Sí, la sí, sigue es alimentando con cosas notable. admirable. Pero independientemente de lo particular, les digo algo, porque yo he dado conferencias sobre el tema de soberanía nacional, Sí. sobre el tema de la guerra del Paraná, diversos temas históricos en algunos colegios, en bibliotecas, en centros de jubilados, por así Sí. decirlo, que a veces se interesan, y hay mucho interés. Hay chicos jóvenes que en algunos colegios esperan recibir el restaurador. Como hay gente mayor que también lo espera. Qué lindo. Qué Qué lindo. Qué, bárbaro. linda noticia también. Hay sí. gente que... ¿Cómo se puede llegar a obtener el restaurador? Está en la página 2. En la página 2 está la información. Ah, perfecto. Entonces Sí, la lo podemos recomendar en el lo vamos programa. a publicar. Vamos Sí, a dar sí, la sí. información así, es suscripción. En el área de lo piden descripciones ahí, se le encuentra. dicen dónde está. Está en muchos lados. Está en el Instituto Juan Manuel de Rosas de la calle Montevideo. Se entrega gratuitamente. bien. En el Colegio de Abogados de San Martín, en el Instituto Juan Manuel de Rosas de San Martín también se entrega en varios lugares. Bueno, ahí está, Fantástico. ahí está el dato. Ahí Pero está, está entonces. en la página 2 está. Quien quiera Lo acceder pide y a le esta dicen publicación cómo. Sí. puede mirarlo en el área de la descripción de este programa y ahí puede acceder a él. Doctor Guillermo Maciotra. Guillermo, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Gustoso Norberto. de haber sido recibido acá por la familia Maher. Gustoso de la gentileza de ustedes, los periodistas que se interesaron. Acá no hay ningún periodista. Creo, vamos. ¿Vos? Somos aficionados No, como... No, dos locutores y un caradura. Y que, Lo importante es el cara dura, me parece. y que le dan espacio a un tema tan relevante como es nuestros orígenes, cómo fuimos, qué nos pasó. Nada más que eso, o sea, conocer nuestro pasado. Y no repetir errores. Sería importante saber también hacia dónde vamos. No, bueno, ¿no? eso es otra pero ¿sabes qué? Eso depende de nosotros. Para que eso cambie, tenemos que ver de dónde venimos. Muy bien. Pie justo. ¿eh? Bueno, Sí, muchas pero eso sí. gracias. A Muchas usted. gracias, No, Guillermo. muchas gracias a Gracias, usted. viejo. Gracias, Juancito. Gracias por Gracias a aguantarnos. Gracias, la verdad Gustavo. que- No, por favor. Muchísimas gracias a todos. Adiós. No, Buenas por noches. favor, gracias a vos. Buenas como noches, siempre, ¿eh? gracias. Esto fue Teatro del Absurdo, temporada 3. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como @tdelabsurdo. Y suscríbete a nuestros canales de YouTube y iVoox. Soy Gustavo Maher. Nos encontramos